que vamos a empezar hoy día que con nuestra clase 15 y vamos a empezar, como les decía, con la actividad evaluada que va a relacionar hartos aspectos como de lo que hemos visto y harto también, bueno, y recogiendo lo que ustedes también pusieron en el formulario, los que completaron el formulario, se tomó en consideración lo que mencionaron. Específicamente, aquello, o sea, había como, coincidían algunos comentarios con que era bastante complicado el tema del poder judicial, como que había sido complejo entenderlo. Entonces, en función de eso, tomé en consideración como evidentemente un contenido que todavía no quedaba como bien arraigado, em, con un aspecto que nos quedaba por ver, que eran los derechos humanos. Ya, si bien nosotros lo habíamos visto a principio de año, eh, faltaba como darle el enfoque y relacionar derechos humanos con acceso a la justicia. Entonces, en función de eso va a ser la evaluación eh, que vamos a realizar y que vamos a indagar ahora. Ya, entonces, bueno, recapitulando un poquito sobre ciertos contenidos que habíamos visto ya en clase acá, em, entender que el poder político se divide, se supone que es independiente entre sí, son tres poderes los que constituyen o que, los que en el fondo gobiernan eh, en el país. Son tres y tenemos por una parte o sea, el poder ejecutivo liderado por el presidente, luego el poder legislativo que es liderado por un Congreso donde hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores y finalmente tenemos el Poder Judicial liderado por la Corte Suprema. Y es sobre el Poder Judicial donde nos vamos a concentrar en esta ocasión. El Poder Judicial, como yo les decía, tiene, bueno, está compuesto por tribunales que son autónomos entre sí, ¿ya? Eso quiere decir que pueden tomar decisiones diferentes e independientes, más allá de lo que pueda decir uno y otro. Bueno, como son autónomos, no dependen como del ejercicio de, de otra autoridad. Y algo que es muy importante, que la labor fundamental del Poder Judicial es administrar e impartir la justicia. Ya se preocupan, por lo tanto, de ver si existe o no falta a la hora de todo nuestro accionar, ya si existe falta o no en función del cuerpo legislativo, es decir, la Constitución y todas las leyes que integran nuestra normativa vigente. Eh, el Poder Judicial tiene una jerarquía que es súper básica, que tiene como tres niveles, por así decirlo. El primero está constituido por los tribunales de primera instancia, que frente a cualquier situación como donde nosotros entendamos que hay una infracción a la ley, deberíamos dirigirnos. Eh, Luego tenemos el poder, perdón, la Corte de Apelaciones, que frente a una situación en que no estemos de acuerdo con la decisión que se toma en los tribunales de primera instancia, se pasa a una segunda y más alta decisión, que es la Corte de Apelaciones. Y si la Corte de Apelaciones toma una decisión frente al cual nosotros tampoco estamos de acuerdo, se pasa a la Corte Suprema. La Corte Suprema es la última instancia y no existe posibilidad de réplica. Lo que dice la Corte Suprema es la última palabra. Entonces nosotros nos vamos a basar hoy día en esta estructura porque vamos a trabajar en torno a un recurso que, sí, vamos a trabajar en torno a un recurso que se llama el recurso de protección, que es un documento jurídico em, donde que cualquier persona puede llevar adelante y que va a tener relación directa con la Corte de Apelaciones, no con los tribunales de primera instancia. A ver. Ya. Y el recurso de protección se basa
en un aspecto, o en realidad sí, se basa en, lo- en un apartado muy particular de la Constitución y que ha estado como muy, de la Constitución actual, y que ha estado muy muy presente en el último tiempo en nuestras discusiones. Bueno, la Constitución, de acuerdo también a lo que vimos en la clase anterior, tiene una estructura, bueno, tiene muchos capítulos, pero los tres primeros son, el primero habla sobre la base de la institucionalidad. Recuerden que yo les decía que hablaba sobre ciudadanía, perdón, Estado, democracia, define lo que es el individuo, la familia, etcétera. Luego tenemos el capítulo 2, que está compuesto por, o habla sobre nacionalidad y ciudadanía, ya define esos límites. Y el capítulo 3, que es el que, del cual más hemos hablado en este contexto del proceso constituyente, está basado en los derechos y deberes constitucionales. Y parte el capítulo tercero con el artículo 19. El artículo 19 habla sobre los derechos fundamentales de las personas. Se habla sobre el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, el derecho a la libre expresión, etcétera. Entonces, el recurso de protección, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de garantizar, va a ser un, insisto, un documento jurídico que va a tratar de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes constitucionales, específicamente los que, de los cuales habla el artículo 19 en su numeral del 1 al 26, ¿ya? Entonces, ahora vamos a explicar brevemente, y para quienes se vienen recién integrando, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque nuestra evaluación, y esto va para todos, va a estar, nosotros vamos a ser evaluados a partir de un recurso de protección. Ustedes, la actividad es que ustedes van a tener que redactar un recurso de protección. Entonces, por eso estoy haciendo la introducción de en qué consiste y en qué marco lo estamos como analizando. Porque recogí como las aprehensiones que ustedes tenían, que habían puesto como en el formulario sobre la evaluación formativa, que muchos de ustedes tenían como que no sabían realmente o les costaba lo que era el Poder Judicial. Entonces, lo más claro como para poder entender el Poder Judicial es haciendo una causa judicial, po, involucrándonos de lleno. Entonces, esta evaluación va a ser una simulación donde vamos a redactar un recurso de protección, ¿ya? Y ahora voy a explicar por qué. Bueno, el recurso de protección es un recurso judicial que se presenta ante actos ilegales que amenacen los derechos fundamentales de las personas, ¿ya? Entonces, el recurso de protección, ay, se me fue el que ver, lo vamos a comparar con una demanda común y corriente, ¿ya? El recurso de protección, por lo tanto, se basa en el artículo, ay, me equivoqué, en el artículo 19. El artículo 20 es el que habla del recurso de protección, pero el artículo 19 es donde están consagrados todos los derechos fundamentales de las personas que consagra nuestra Constitución. Por lo tanto, el recurso de protección se va a focalizar específicamente en, em, en reclamar actos en los cuales se nos pasan a llevar nuestros derechos fundamentales. Recuerden que estos derechos fundamentales, ya el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, se basan en los derechos fundamentales de las personas, que son los derechos humanos, ¿ya? Entonces, este artículo 19 es el que garantiza que la Constitución chilena tiene relación con los derechos humanos. Entonces, los recursos de protección van a ser un recurso específico solamente para casos en que se violen los derechos fundamentales, ¿ya? En cambio, la demanda se basa en cualquier tipo de normativa legal. Ya puede ser frente a cualquier situación en que nosotros veamos infracción ante la infracción de la ley, vamos a levantar una demanda. Ya, por ejemplo, no sé, te voy a demandar por pensión de alimentos, te voy a demandar por, no sé, ocupación de mi casa, lo que sea. Entonces, ya, esa es la primera diferencia. La segunda es que el recurso de protección es un recurso judicial que pasa directamente a la Corte de Apelaciones, ¿ya? No, a diferencia de la demanda, que la demanda uno acude al tribunal de primera instancia.
¿ya? Entonces tienes que ir al tribunal de primera instancia, em, pasa, si no quedas de acuerdo con esa situación, pasas a la Corte de Apelaciones y si no pasas a la Corte Suprema. Entonces el recurso de protección es el único como recurso judicial que tú pasas directamente a un tribunal mayor, ya no a estos tribunales ordinarios en el fondo de primera instancia. Y digo ordinario en el como bajo lenguajes legales, no como que sea flight, sino ordinario porque es común, ¿ya? Otra cosa súper importante es que el recurso de protección, cuando uno lo presenta ante la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones tiene 30 días para pronunciarse. Es decir, dentro de un mes nos tiene que dar razón de nuestro, o nos tiene que decir que determinó de acuerdo a lo que estamos pidiendo. Mientras que una demanda el tribunal puede o tiene plazo hasta 6 meses para contestarnos. Por lo tanto, el recurso de protección es mucho más rápido y esto es súper importante y por eso nosotros vamos a hacer un recurso de protección, porque lo puede presentar y lo puede redactar cualquier persona, jurídica o natural. Eso quiere decir que yo, Carolina Riquelme, puedo ir a hacer un recurso de protección, incluso redactarlo a mano y presentarlo ante la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones lo va a leer y lo va a tomar en cuenta. Mientras que una demanda necesariamente tiene que estar gestionada por un abogado. Entonces, no cualquier persona puede demandar a otra. Tiene que estar bajo como bajo la, bueno, tiene que estar bajo el abogado. Es el que lleva adelante la causa. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es dedicarnos o vamos a indagar en cómo se redacta entonces un recurso de protección. La actividad evaluada, por lo tanto, va a consistir en que cada uno de ustedes, de manera individual, lo va a redactar. Y ahora vamos a pasar a revisar la ficha de trabajo. Este era como el contexto para entender por qué íbamos a hacer un recurso de protección, porque ese va a ser nuestra evaluación, ¿ya? Como cuál es la gracia finalmente comparado con una demanda. Y que este es algo bueno que tiene nuestra legislación, ¿ya? Y que es desconocida además por los ciudadanos. Entonces en fondo, nos vamos a empoderar como ciudadanos en la protección de nuestros derechos. Entonces ahora yo les voy a mostrar les voy a mostrar la ficha de trabajo para que veamos bien de qué se trata la evaluación que vamos a desarrollar. Hasta ahora, ¿tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas, mientras yo abro la ficha de trabajo? Ya, a ver, acá. Ya, entonces la actividad se llama Desgranando nuestros derechos fundamentales, porque en eso nos vamos a tener que basar. Nos vamos a basar, o la evaluación está como fundamentalmente orientada a estudiar bien cuáles son nuestros derechos fundamentales, cuándo pueden ser vulnerados y qué hacer si nuestros derechos fundamentales son vulnerados, ¿ya? Em, por lo tanto, vamos a trabajar en torno a lo que es el acceso a la justicia y el reconocimiento, defensa y exigibilidad de los derechos humanos, ¿ya? Instrucciones generales del trabajo. El trabajo es individual, ya por más que eso, sí ustedes insistieron en el formulario de que fuera grupal, la verdad es que no se puede hacer porque siempre puede estar la posibilidad de que alguno de ustedes o tenga algún problema personal. Ustedes saben, estamos en contexto de pandemia, puede darse una situación de ese índole donde yo no le puedo exigir que esté presente o hay un corte de internet, cualquier situación, su computador se echa a perder y finalmente usted no puede participar dentro del grupo. Ya, frente a eso, yo no puedo como arriesgarme a que un grupo en el fondo se vea perjudicado por una situación personal totalmente justificable
y los tiempos son acotados y por lo tanto no nos podemos arriesgar a eso, ¿ya? Eso no implica que no nos podamos colaborar, pero si el trabajo es individual, son trabajos diferentes, ¿ya? No hay trabajos iguales. Que eso, como les insisto, no quiere decir que no puedan colaborar. Entonces, bueno, el trabajo es individual. ¿Y qué es lo que van a tener que hacer? Elaborar un recurso de protección donde se exponga una situación actual de vulneración de derecho. Vamos a contar con 4 horas pedagógicas, es decir, hoy día y el próximo viernes, para desarrollar esta actividad, que en realidad no es muy larga. Indicaciones para la elaboración del recurso de protección. Deberán redactar un recurso de protección donde se exponga un hecho que puede ser real o ficticio, donde se vulnere un derecho que esté garantizado constitucionalmente. Para ello, vamos a tener que cumplir con los siguientes elementos. Lo voy a bajar acá. Va a tener una introducción donde ustedes, bueno, en la introducción ustedes van a poner a quién está destinado, el nombre del tribunal al que está dirigido la causa. Creo que ya les quedó a todos súper claro que el tribunal al cual está dirigido esto es un tribunal, es perdón, la Corte de Apelaciones. Ese es el tribunal, ¿ya? Además, en la introducción hay que poner los datos del demandante, es decir, el nombre completo, root y domicilio de quien presenta la demanda, es decir, la persona que ve vulnerados un derecho constitucional. En este caso son ustedes. Ustedes se tienen que poner en el caso que fueron sus derechos los que se vieron vulnerados. Entonces, ustedes quienes llevan adelante la causa. Lo que se pide, las razones que explican la presentación del recurso de protección, es decir, por qué se está presentando este recurso de protección. Y finalmente los datos del demandado, ¿ya? El nombre de la persona o la institución que presuntamente está vulnerando un derecho constitucional, ¿ya? Em, por ejemplo, si nosotros queremos demandar al Estado chileno porque creemos que está vulnerando uno de esos derechos garantizados por la Constitución, em, tenemos que hablar, ahí demandamos en el fondo al Estado de Chile, que se demanda, si no me equivoco, a la Contraloría. Ya, esa es la introducción. El desarrollo es la presentación del hecho. Ustedes tienen que narrar los hechos que justifican la presentación del recurso de protección. Ya, el caso puede ser ficticio, como les decía, o real. Ya ustedes redactan con el mayor detalle posible, hacen una secuencia de hechos y se debe respetar cierta cronología. Y luego se presenta el derecho constitucional infringido. ¿Y cómo se presenta? Primero se expone textualmente el derecho vulnerado, ya ustedes copian y pegan ese derecho, ya les voy a explicar dónde ustedes van a conseguir toda esa información. Por ejemplo, ya, el derecho a la educación, y lo copian y lo pegan, y luego, y esta es la parte más entretenida y la más compleja quizás, realizan un análisis. ¿Qué quiere decir eso? Que explican la relación entre el hecho que narraron, esta primera parte, y el derecho infringido. Es decir, ustedes ponen, bueno, se me infringe el derecho a la educación porque explican el derecho a la educación, o sea, lo copian y lo pegan, de acuerdo a lo que sale en la Constitución, y dicen, bueno, resulta que de los hechos que yo expliqué, en este punto se me está pasando a llevar el derecho a la educación por tal y tal razón. Y eso es lo que se hace en esta parte. Y luego hay una conclusión donde ustedes buscan una solución, es decir, le explican al tribunal la reparación o la compensación que solicitan frente a la vulneración del derecho expuesto, el cual puede ser una indemnización. Por ejemplo, ustedes le piden al tribunal que frente a la vulneración de ese derecho, ustedes necesitan una indemnización de tipo económica porque hubo unas disculpas públicas porque están súper afectados, o bien la retrotracción de los hechos. Eso quiere decir que por ejemplo, si alguien está como, eh, no sé, demandando por alguna vulneración, por ejemplo, del derecho a la educación, ustedes quieren que las cosas vuelvan a como eran antes de que se pasara a llevar ese derecho, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues si ustedes demandaran por las teleclases,
porque las teleclases le hacen mucho daño. Supongamos que las teleclases generan algún daño súper importante, ustedes como que la retrotracción de los hechos quiere decir de que ustedes quieren volver a las clases presenciales y que no existan las teleclases porque generan demasiado daño, ¿ya? Evidentemente esto se da, bueno, eh, no, de eso después lo voy a pasar a explicar, ya. Entonces, ¿cómo van a ustedes a redactar este recurso de protección? Yo les voy a entregar un modelo de recurso de protección tipo, donde ustedes van a poder completar la información solicitada anteriormente y ese modelo me lo van a tener que entregar. ¿Cuándo? La próxima semana, ¿ya? Y ahí vamos a acordar el tema de los plazos. Y la pauta la ficha de trabajo en el fondo es igual a la que son los mismos elementos que yo les pido anteriormente, solo se incorpora el tema de la comunicación, que ustedes tienen que usar un lenguaje formal, con un lenguaje adecuado al contexto y que no presente faltas ortográficas. Con eso consiguen los 3 puntos, ¿ya? Bueno, en la introducción, como les decía, se presenta de manera clara y correcta el nombre del tribunal al cual va dirigido la causa y los datos del demandante y demandado. Con eso consiguen 3 puntos. Luego, resumen de la causa, explican brevemente las razones por las cuales se presenta el recurso de protección de manera coherente y causalizada. Explican el porqué de las cosas. Y también está el tema de la solución, que exponen al tribunal la reparación o compensación solicitada ante el hecho ante la vulneración del derecho expuesto, ¿ya? Y con eso obtienen sus 3 puntitos. Los que tienen mayor puntaje son la presentación del hecho, donde ustedes narran todos los hechos que justifican la presentación del recurso de protección, los cuales son expuestos de manera coherente y causalizada, respetando un orden cronológico, ya el orden de los hechos. Y el derecho constitucional infringido quiere decir que exponen textualmente el derecho constitucional vulnerado y explica la relación entre la narración del hecho y con el derecho infringido. Eso lo tiene un máximo de 9 puntitos cada uno. Y finalmente, si ustedes quieren incorporar un elemento adicional, van a obtener 2 puntos, pero tiene que ser un elemento que ayude a la comprensión del recurso de protección y sea un aporte al trabajo. Un ejemplo de ello es que ustedes, por ejemplo, presenten pruebas, ¿ya? Pruebas de la vulneración del derecho. Si ustedes presentan pruebas, yo les sumo 2 puntos adicionales. Como el demandante, sí. Aunque, qué buena la pregunta del Marco, porque yo tengo preparada una carta, o sea, yo tengo preparada ya el modelo a ver, se los voy a presentar, que no vamos a trabajar en ese hoy día, específicamente. Lo que vamos a trabajar hoy día es en un formulario que da las primeras señales que tenemos que completar, pero se habla, cuando yo le pido al tribunal, hablo de yo. Entonces le digo, tribunal, yo lo que solicito es esto. Pero se habla en tercera persona cuando dice, bueno, cuando hablo como eh, el demandante, por ejemplo, en este caso, Marco Villena, presenta esta causa para demandar a, no sé, Carolina Riquelme. Ahí se habla en tercera persona, pero en adelante, y ahí hay como, son los problemas que tienen como los recursos como legales que están muy mal redactados todos, entonces confunden o mezclan eh, como, ¿cómo se dice eso? Como, en el fondo hablar como en primera persona y también en tercera persona. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo, pero lo mezclan en el mismo recurso, ¿ya? Entonces, ya, esto puede sonar como mucho detalle, como legal. Entonces, para hacer más fácil todo esto, yo hoy día les subí al Classroom, y eso les voy a mostrar, toda la información y que se las traté de presentar lo más ordenada posible. Entonces vamos a pasar a Classroom ahora. Em, Porque en realidad esto no es complicado. Solo pareciera ser que tiene como mucho detalle como legal, pero en verdad no es difícil de entender. Ya, ustedes hoy día en el trabajo en clase se van a encontrar con la clase 15 que dice ficha de trabajo. Ahí ustedes les pegué
dos videos del Poder Judicial donde explican brevemente lo que yo ya les expliqué. Pero si no les quedó tan claro, si prefieren como otra explicación, pueden revisar. Dura cada uno como un minuto, ¿ya? Además de ello, tienen la ficha de trabajo, yo se las adjunté, ¿ya? Em, Ahí ustedes pueden encontrar la ficha para que la tengan. Además, les pegué evidentemente el PowerPoint con el cual estoy trabajando hoy día. Y finalmente se van a encontrar con una guía donde se responden las mismas preguntas de las cuales yo ya hablé, qué es un recurso de protección, cuál es el objetivo, etcétera. Y lo más importante es que aparecen todos los derechos constitucionales que yo puedo en el fondo defender o puedo alegar con un recurso de protección. Porque en el artículo 19 de la Constitución Política están los famosos numerales. Y estos son, por ejemplo, el primer numeral del artículo 19 habla sobre el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas. Entonces, se puede hacer un recurso de protección, por ejemplo, cuando yo eh, veo, por ejemplo, cuando alguien quiere hacerse un aborto, ¿ya? Ahí yo puedo generar un recurso de protección. Por ejemplo, en una pareja, el papá, por ejemplo, puede levantar un recurso de protección contra su pareja que quiere abortar, porque está pasando a llevar el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas. Y fíjense, porque en el numeral 1 dice, la ley protege la vida del que está por nacer. O una mamá puede demandar a su hija, puede levantar un recurso de protección contra su hija que quiere abortar. Ahora, si la hija se quiere abortar porque fue violada, está en riesgo su vida, o ¿cuál es la otra causa del derecho a aborto? O está en riesgo creo que la vida de la madre o del bebé. Ahí podría poner una contrademanda, pero se puede hacer un recurso de protección em, frente a alguien que se quiera quiera hacerse un aborto. Ahora, o que hayamos visto que se haya hecho un aborto. O, por ejemplo, cuando estamos en una manifestación y Carabineros hace un uso excesivo de la fuerza, también podemos generar un recurso de protección porque nos están pasando a llevar la integridad física. Por ejemplo, en los casos en los cuales Carabineros ha usado, por ejemplo, perdigones y nos pasan a llevar o nos toman detenidos y nos golpean y cosas así, podemos podemos levantar un recurso de protección, ¿ya? Y así, por ejemplo, hay también, no sé, está, a ver, acá, se puede hablar de un acoso. Sí, puedo yo levantar un recurso de protección porque, por ejemplo, hay, me están pasando a llevar mi integridad psíquica frente a un acoso. De hecho, sí, frente a casos de bullying se puede hacer eso. Se puede levantar un recurso de protección y fíjense en lo importante y lo poderoso de este derecho que tenemos nosotros como ciudadanos. Cualquiera de ustedes, y esa es la gracia de este ejercicio, hoy día nosotros vamos a aprender a redactar un recurso que ustedes en cualquier momento pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes van a conocer ahora con este trabajo sus derechos y van a conocer un mecanismo en el cual no necesitan a un abogado para desarrollarlo. Lo único que necesitan es saber hacerlo. Y en el video, de hecho, uno de los videos que yo les publiqué, sale el cómo se lleva a cabo. Van a la Corte de Apelaciones y explican. Es muy simple y ustedes también pueden ir. Em, por ejemplo, el caso más común que se ha dado en el último tiempo es que frente al alza de precios de las ISAPRES, la gente ha desarrollado recursos de protección, y, lo llevan a la Corte de Apelaciones y las ISAPRES han tenido que devolver ese dinero con el alza que hacen ilegal en el fondo del alza de precios, ¿ya? Y eso sale en el video también. La gente normalmente lo que hace por desconocimiento es contratar un abogado. Y ahí hay abogados que se forran llevando adelante estas causas.
pero no es necesario en este caso, lo podemos hacer nosotros, porque la ley lo permite, ¿ya? También, por ejemplo, está, no sé, el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Por ejemplo, en los casos de farándula, cuando se publica en los canales de farándula, o sea, los programas de farándula, así como el WhatsApp, o, por ejemplo, audios secretos, no sé si se acuerdan en el caso de la Pampita con Benjamín Vicuña, en que la Pampita como que grababa los problemas que tenía con el Benjamín Vicuña, o que se filtraron esos problemas, y todos como que nos enteramos de los problemas que tenían y que el Benjamín Vicuña había engañado a la Pampita y todo eso. El Benjamín Vicuña podría haber levantado un recurso de protección porque eh, se estaba publicando algo, un registro privado de una conversación entre él y su pareja. Entonces, él perfectamente puede, y eso sucede en farándula, que la gente cuando es expuesto sus casos, cosas privadas en la tele, levantan recursos de protección y los ganan normalmente, ¿ya? O por ejemplo, la libertad de enseñanza. Hay muchos estudiantes que cuando hay paros, eh, elevan recursos de protección porque no se están llevando a cabo las clases. Entonces elevan recursos de protección ante las universidades porque se está vulnerando su derecho a la libertad de enseñanza. O, por ejemplo, la libertad de opinión. El hecho de que, por ejemplo, cuando a Kast le pidieron que se fuera del matinal Bienvenidos, él podría haber levantado un recurso de protección porque le vulneraron su libertad de opinión o el derecho a, bueno, y este, el típico, el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, ¿ya? Em, en el fondo, cuando hay permiso ante la autoridad para hacer una manifestación y empieza la manifestación y Carabineros empieza a reprimir, bueno, ese es el típico y nosotros en todos esos casos podemos hacer levantar recursos de protección. Entonces, si se fijan, acá está el detalle de todo, el cual yo obviamente les voy a ir guiando. Ustedes pueden dar ejemplos, los pueden leer, pueden dar ejemplos y yo los voy guiando. Y hoy día lo que tienen que hacer es irse a acá, porque vamos a tener un formulario que ustedes van a completar con cierta información, que es la fundamental para hacer el trabajo. Bueno, evidentemente el nombre completo de ustedes y tienen que mencionar el caso de vulneración o derecho que ustedes seleccionen. Insisto, puede ser ficticio o real, pueden basarse en alguno que hayan visto en un medio de comunicación o que ahora busquen que esté en un medio de comunicación o que ustedes se imaginen, ¿ya? Luego tienen que explicar los hechos, ¿ya? Explican, relatan así como, bueno, yo estaba, por ejemplo, em, el caso, no sé si se han dado cuenta que en los últimos tiempos han habido manifestaciones que han estado súper reprimidas. Por ejemplo, hace como 3 días atrás, Carabineros se metió a las casas, se metió a la Villa Olímpica y se metió a las casas de la gente, a los departamentos, a tomar detenidas a las personas. ¿Ya? Entonces ustedes explican los hechos y pueden buscar todos esos hechos en las noticias. Entonces copian y pegan y lo modifican para explicar el detalle. Pueden exagerarlo, lo que ustedes quieran. Y después exponen el derecho constitucional infringido. ¿Cómo lo tienen que hacer? Se van a la guía que les publiqué, acá, a la guía que les publiqué con los derechos fundamentales y copian y pegan el derecho, perdón, acá, el numeral del derecho que ha sido vulnerado. Perdón, acá. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos hablando del artículo 19, pero en los numerales aparecen todos los derechos fundamentales que son protegidos. Entonces, ustedes copian y pegan, por ejemplo, todo el artículo, o sea, todo el numeral 15. Entonces, copian y pegan todo este párrafo gigantesco. Lo copian y lo pegan acá, ¿ya? Y no tienen que hacer nada más, solo copiar y pegar. Entonces, por eso dice, utiliza la guía de aprendizaje. Y después ustedes explican la relación que existe entre el hecho que ustedes encontraron y, y el derecho que se está infringiendo, ¿ya? Ahí explican. Y luego explican cómo quieren que se les repare, ¿ya? Quieren una indemnización, quieren plata, quieren que les den disculpas públicas. Por ejemplo, en casos de farándula, generalmente se pide, bueno, dinero, obvio,
pero también disculpas públicas, que el canal se disculpe frente a la vulneración de la privacidad, ¿ya? Em, o por ejemplo, cuando los graban a la gente, si ven que los de farándula son súper como impertinentes, bueno, frente a todas esas cosas, la gente siempre pide como que se les o sea, que se les pida disculpas. Por ejemplo, de hecho, creo que también se puede demandar a Google cuando Google Maps, ven que cuando uno se mete a Google Maps, uno puede ver como lo que pasa en la calle y Google Maps pasa y a veces sale tu cara. Ya, eso es cuando tú no le pediste permiso a Google Maps para que pusiera tu cara, estuviera como pública. Entonces uno puede elevar un recurso de protección para demandar a Google Maps por el uso como de información privada, que es tu rostro, en algo que tú no diste tu consentimiento. A diferencia como no lo hace con Facebook, porque Facebook puede usar tus fotos, porque uno cuando se arma una cuenta en Facebook, en Instagram, en TikTok, en lo que sea, tú le cedes tus derechos de imagen a todas esas plataformas y ellos pueden usar tus fotografías para lo que quieran o tus videos para lo que quieran. Ahí tú no puedes demandarlo. En cambio, a Google Maps, a nosotros nunca le dimos el permiso para que usara nuestro rostro para para el mapita. ¿Ya? Entonces ahí los podríamos demandar, por ejemplo. Chiquillos, chiquillas, la pregunta del millón. ¿Qué preguntas y dudas les genera este tema? Es la actividad que debemos desarrollar hoy día. ¿Tienen alguna duda? Ya, la Francisca dice que no tiene duda. ¿Y los demás? Ya, ¿en qué se perdió? Tele. El formulario en Google Classroom Ujú. es como para una introducción a lo que es la evaluación o es la evaluación en sí. No, no, no. Esta es la introducción. Con estos elementos yo voy a poder monitorear y les voy a poder retroalimentar. De hecho, acá hay un pequeño error porque nos les está pidiendo esto es para que ustedes además tengan un respaldo porque, ay, qué buena la pregunta que además hiciste, Cata, porque, ahora sí, esto está hecho para que ustedes, cuando lo completen, puedan volver a sus respuestas. Entonces tienen un respaldo. Ah, y lo otro súper importante es que eh, todos quienes dentro del día me completen este formulario, que en el fondo es la introducción para que sea más guiado el trabajo y no sientan que hay que hacer todo de una, sino que puedan hacer esto primero y por lo tanto me puedan hacer preguntas y yo les pueda retroalimentar. Todos los que hoy día me manden este formulario, yo se los voy a validar como una décima. Entonces ustedes la van a poder ocupar como una décima para su trabajo, ¿ya? Como un incentivo también para que puedan desarrollar el trabajo en clase. Y la próxima clase yo les voy a subir otro documento que va a ser el formato en sí mismo. Y les tengo un ejemplo, acá está, miren, para que no se preocupen. El recurso de protección propiamente, el que ustedes me van a tener que enviar al mail, va a ser, a ver, espérenme. Acá está. Acá está el recurso de protección en blanco, que ustedes lo van a tener que hacer la próxima semana. Este de acá. Acá. Ojo que nosotros, esto sale en la página del Poder Judicial, ¿ya? Entonces, esto es lo que ustedes me van a tener que completar el, el otro viernes, ¿ya? Entonces, aquí ven nombre completo del demandante, entonces ustedes ahí van cambiando las cosas, ¿ya? Y eso yo se los voy a subir la próxima clase para que no se adelanten y se puedan focalizar, que esto es lo fundamental porque lo que hoy día yo les pido del formulario es lo que tiene mayor puntaje. Entonces, si ustedes lo completan y yo se los voy retroalimentando, deberían tener como asegurados como el mayor, como prácticamente todos esos puntos, ¿ya? Y después ustedes esa información la van a copiar y pegar en ciertos aspectos. Por ejemplo, acá, artículo 19, numeral vulnerado, entonces después ustedes van a copiar y pegar nomás, lo que ya van a tener en su formulario. Y tienen, evidentemente, yo les voy a mostrar un caso. Acá tienen, vamos,
yo les voy a subir ese mismo día un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de cómo se debiese redactar un recurso de protección. ¿Cómo queda un recurso de protección ya listo? Que acá está. Ven, mira. Dejar de compartir. Entonces, para que vean que va a ser todo súper guiado, ¿ya? Como que no va a haber nada así como a la ligera. Entonces, yo la próxima semana les doy el modelo tipo que van a tener que completar y enviarme, pero además les voy a presentar esto, que es ya el mismo modelo, pero ya completado. Entonces, acá sale como todo, como ya dicho. Este es un caso ficticio en que una farmacia, Cruz Roja y Cruz Salco Spam, demandan a la comuna de Repoleta por la iniciativa del alcalde, ¿le pusieron acá? El alcalde Daniel Jamue por las farmacias populares, ¿ya? Entonces están demandando a la farmacia popular Ricardo Soto, ¿ya? Las demandan porque encuentran que pasan a llevar un derecho. Entonces ahí está el ejemplo para que cuando ustedes lo tengan que completar, lo tengan clarísimo cómo se hace. Y esto, si ustedes completaran, cuando ustedes completen el recurso de protección que yo les doy, ustedes ese mismo incluso pueden llevar, pueden imprimirlo y llevarlo a la Corte de Apelaciones y desde ya tramitan una demanda. Como que esa es como la gracia también. Así que si tienen ganas de demandar a alguien, pueden hacerlo desde ya. Eso, ¿preguntas entonces, chiquillos, chiquillas?